Bienvenidos a Key Biscayne Stories, where neighbors meet neighbors. Tenemos hoy día a Ian Blume. Él es un residente de la isla por ya más de 10 años. Estudió Relaciones Internacionales con una concentración en Latinoamérica. Ahorita está con el Peace Corps haciendo una misión en Paraguay. Vamos a conocerlo a él un poco y sobre su misión. ¿Cómo estás, Ian? Bienvenido al show. Alejandro, muchas gracias por tenerme acá. Estoy muy contento y para contarles a la gente de Key Biscayne de qué trata esto. Súper. Entonces, cuéntanos un poco de, cómo llegaste a la isla. Llegué a la isla a mediados del 2015. Nos habíamos mudado acá. Esta fue nuestra primera casa en Miami. Empezamos probando a unas cuadras acá mismo en el Ritz. Me acuerdo, nos quedamos 3 días en el Ritz. A ver, quedándonos, viendo dónde podíamos encajar y demás, eh, haciendo exámenes para ingreso en high school. Yo en aquel entonces tenía 15 años también, junto a mis dos hermanos menores. Y la decisión la tomó mi madre, principalmente, por tema de seguridad, pero también por que ella es americana. Entonces quería que nosotros tengamos el pasaporte estadounidense, la ciudadanía estadounidense, que te abre muchas puertas, como sabemos, y la manera era vivir acá y estar acá por lo menos 2 años. Entonces, ¿vinieron de qué parte del mundo? Vinimos de Argentina, de Buenos Aires, ¿Ya? de un lugar que se llama Pilar. Nos movimos mucho ya por Buenos Aires en diferentes barrios y a partir de ahí mi padre, con esta idea de también crecer el negocio, dijo, bueno, vamos a acompañar a los chicos, a la familia, y él empezó a trabajar acá, mientras que mi madre se encargaba de organizar a nosotros tres, ¿cierto? A los hermanos. Ajá. Entonces, se mudaron, todo bien, y comenzaste a estudiar relaciones internacionales, ¿dónde? Bueno, nos mudamos y tenía que hacer 3 años de high school primero. Ok. Ahí hice en Inmaculada La Salle, en Coconut Grove, ahí enfrente a la bahía, al bay. Y ahí me tocó hacer sophomore, junior y senior year. Y todos mis hermanos se graduaron de ahí. Hace poco mi hermanita también se graduó allá. Después me volví 2 años a Buenos Aires, a una universidad que se llama San Andrés, también cerca de otro río, o sea que por ahí te busco el agua, digamos. Y de ahí me llamó de vuelta, tal vez por la añoranza y por esta idea de volver a conectar con gente acá de Key Biscayne, que lo sentía ya como mi casa. Volví a aplicar acá en plena pandemia y terminé mis estudios en George Washington University en el mismo major. Después, ¿qué pasó después de George Washington University? ¿Regresaste? Me regresé acá a Miami como cualquier otro estudiante a buscar trabajo. Trabajé un tiempo con mi padre, trabajamos en proyectos con amigos de emprendedurismo también, y ahí fue cuando me picó el bicho de decir, bueno, quiero aportar algo más a la comunidad, a la gente que me vio crecer y principalmente a Estados Unidos, ¿cierto? Que es un país que me dio tantas oportunidades y que me hizo aprender tanto. Conseguí un trabajo en, en FIU, en el SBDC, que es parte del Small Business Administration Program, ¿Ya? y ahí estuve casi como un poquito cerca de medio año antes de empezar Peace Corps ya formalmente, ¿Por qué el Peace Corps? porque quería conocer realmente lo que era es- la comunidad latinoamericana. Yo lo veo como una comunidad, ¿cierto? Inclusive si estamos hablando de países tan distantes como Chile y México, o tan diferentes de habla, ¿cierto? Todos compartimos este sentido de ser latinoamericanos. Y acá en Miami en general me rodeé de gente así y dije, bueno, yo quiero aprender algo más y quiero aportar a esta comunidad. Y Pisco me abrió las puertas a esto, ofreciéndome algo que o lo hacía ahora o no lo hacía nunca. Y era dedicarle 27 meses de mi vida a el servicio, representando a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué elegí Peace Corps? A través de, en comparación a todas otras las grandes organizaciones que se dedican al desarrollo,
era porque podía estar representando a Estados Unidos en un país diferente que no conocía tanto. Y por eso quise hacer específicamente desarrollo económico Peace Corps en Paraguay. Para las personas que no saben exactamente lo que es el Peace Corps, ¿nos puedes contar un poco sobre la organización? Peace Corps es una organización que está ubicada en la oficina central, está en Washington, D.C. y se está dividida en varios sectores. Trabaja en diferentes países cuyos con lo que Estados Unidos tiene un acuerdo diplomático. Entonces, no es una organización como la conocemos, tipo, no sé, Greenpeace, sería parte del gobierno, ¿cierto? Pero nosotros no somos diplomáticos, nosotros solamente somos voluntarios. Y es un acuerdo entre países con los que Estados Unidos tiene una buena relación, que eso puede cambiar en el tiempo. Actualmente hay cerca de 60 países en los que Peace Corps trabaja, distribuidos entre todos los continentes, y ha cambiado, ¿cierto? Antes había Peace Corps, por ejemplo, en Ucrania, y ahora ya no hay más porque hay una guerra. Había Peace Corps en Brasil, ahora no hay más. Había Peace Corps en Argentina, ahora no hay más. Había Peace Corps en China, también bastante conocido, ahora no hay más, dependiendo de las relaciones. Y después se formaliza este convenio individual y a partir de ahí se categorizan sectores. Por ejemplo, en Paraguay hay 3 sectores. Desarrollo económico, que es el que yo trabajo, tenés salud y tenés medio ambiente. Los voluntarios pueden aplicar a diferentes sectores en diferentes países y eh, según cuál sea su perfil y dónde pueden aportar mejor. Perfecto. Entonces, Paraguay. ¿Por qué escogiste Paraguay sobre todos los países? Principalmente porque está en el centro de Sudamérica, entonces es bien representativo de lo que sería esa parte, esa región. También está cerca de Argentina, que es el país que me vio nacer y hasta los 15 años me vio crecer. Y entonces tenemos esa dinámica cultural bastante similar. Y también porque siento que había mucho para aprender de ahí. Por ejemplo, el guaraní. Yo no sabía nada de guaraní. ¿Qué es el guaraní? El guaraní, buena pregunta, es el idioma nativo de allá que se habla a partir de los aborígenes guaraníes, ¿cierto? Y se habla en toda la región, no solamente en Paraguay, sino también en el sur de Brasil y en el norte de Argentina. ¿Has aprendido unas palabras que nos puedes compartir? Lo más básico, si puedo hacer un poquito, Bael Zapá, Xererayan, Handé, o cuando eso quiere decir, ¿Esos son 3 palabras? Bael Zapá es ¿cómo estás? Eishapa. Bael Zapá. El Chapá. Ellos tienen un dialecto, una forma de hablar muy interesante que combina la M con la B larga, y suena Bael Zapá. Ok. Mb, mb. ¿Y eso qué? Ajá. ¿Y esa palabra qué quiere decir? Bael Zapá es ¿cómo estás? Ok. Bae es qué, por ejemplo. Pero si le pones Bae Chapa ya se transforma. Bahía Chapá, ¿cómo estás? Ok. Sí. ¿Qué más? Y Una más, una más. una más, bueno, podemos decir Se a Paraguaype. ¿Qué? Sí. A ver otra vez, despacito. Se a Paraguaype. Quiere decir yo estoy muy contento en Paraguay. Ok. Es importante saber, creo que en Paraguay no muchos realmente hablan guaraní puro, sino que hay una mezcla, ¿cierto? Acá en Key Biscayne, en Miami en general, tenemos de Spanglish. Bueno, allá se habla Yopara, le dicen. Entonces, si vos te vas inclusive en las grandes ciudades, pero generalmente más en el interior del país, se habla este Yopara, que es una manera muy informal y sirve mucho para conectar con la gente, entender la cultura y ganarte su confianza. Por eso que vale mucho la pena aprender guaraní. Ah, te creo. Es parte, es como uno se conecta, ¿no? Sí, y de eso se trata. Claro, enseñando interés Ujú. de cómo viven, lo que hacen, o cómo hablar su lenguaje. Sí, y por eso elegí Paraguay. Siento que era un lugar que sabía lo que podía esperarme, pero al mismo tiempo tenía este componente nuevo de no sé, ¿cierto? Entonces, yo iba a elegir un país en África que se llamaba Benín, pero ahí es cultura nueva, tal vez religiones nuevas,
dialectos o lenguas nuevas, estaba mucho más alejado y era como demasiado riesgo. Apostar algo que tal vez en 2 años no me iba a gustar. Y yo quería terminar mi misión, ¿cierto? Entonces por eso también elegí Paraguay. Y dijiste que el Peace Corps se enfoca en 3 áreas, ¿no? En la economía, en el Correcto. buen ambiente y la salud. Te estás enfocando en la parte de economía. Sí mismo. Entonces, ¿me puedes contar un poco de cómo es ese día a día, de tus proyectos? Sí, mi sector completo se llama Desarrollo Económico Comunitario. Y lo que hacemos es, trabajamos principalmente con microempresas allá en nuestras comunidades que luego del entrenamiento nos son asignadas. Y después también trabajamos en escuelas públicas o instituciones públicas, porque por ejemplo yo también trabajo con la municipalidad y con una universidad pública también. Eh, entonces, lo importante es esta idea de el emprendedurismo, empoderar también a las mujeres que muchas veces están un tanto marginalizadas o no tienen las mismas oportunidades, y es la idea de la salud financiera. Ok, listo. Entonces, en el sector de economía te estás enfocando en enseñar entrepreneurship, básicamente, y salud financiera, personal, me asumo. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo haces? Todo nace a partir de dos dinámicas muy interesantes que pasan en Paraguay, que es que cuesta mucho el ahorro allá. La gente muchas veces vive mucho el presente, pero le cuesta planificar sus estados financieros. Entonces se endeudan y se endeudan todo el tiempo. Y también esta idea de que la gente con un trabajo no le alcanza, entonces tiene que salir a buscar más trabajo y tienen muchas veces 3 o 4 trabajos. Se dedican a una cosa y no pueden hacer muchas veces nada bien. O no pueden, como se dice en inglés, excel en una cosa en particular, sino que tienen que diversificarse. ¿Cómo lo hago yo? Empiezo a través de escuelas, trabajo con profesores que se dedican también a esa área y los incentivo a los chicos. Tenemos varios papeles o también herramientas que nos da el Cuerpo de Paz y están aprobadas por el Ministerio de Economía y Ciencias de Paraguay para que los chicos tengan una empresa, sepan qué es una empresa, cómo estructurarla desde una edad más temprana. Así cuando ya se gradúan, ya tienen más herramientas y tal vez no tienen que tener 5 o 4 trabajos, sino que con 2 le alcanza y después se pueden concentrar a medida que va creciendo este pequeño proyecto y se pueden dedicar a eso. Entonces, cuéntanos un poco sobre, cuando llegas, seguro hay un proceso de adaptación al llegar con la gente, pues, ¿no? Sí, bueno, cuando llegamos al país, o sea, cuando primero aterrizamos, estamos en camadas, que en Cuerpo de Paz se le dicen cohorts, ¿cierto? Mi cohort, por ejemplo, es C7. La C viene porque entrenamos en una ciudad que se llama Capiatá, 7 porque somos la camada 7 que entrenó en Capiatá. Y así en cada alrededor del mundo. Y ahí empezamos con 10 semanas de entrenamiento, que aprendemos no solamente cómo va a ser nuestro trabajo, sino también sobre la cultura de Paraguay, la historia de Paraguay y también sobre las diferentes lenguas de Paraguay, las tradiciones, las comidas. Es un proceso muy intenso de 10 semanas, viviendo ya con familias paraguayas, ganando menos del salario mínimo de Paraguay, que apenas te alcanza como para ¿me entendés? 3 comidas en un día, te alcanza para una, y el resto está proveído por la familia, ¿cierto? Y después de esas 10 semanas, te asignan una comunidad en cualquier parte del país. Una comunidad que Peace Corps ya fue, que staff de Peace Corps ya fue, que está aprobada, que ya hablaron con la gente y que principalmente necesitan de tu ayuda. 10 semanas antes de ir, en este caso, ¿cómo se llama el pueblo otra vez? Cauazú, Kawasu. Entonces, ¿tú estuviste 10 semanas dónde? ¿Me dijiste en dónde? Capiatá, En con el Capiatá. resto de mis compañeros que llegamos en el mismo avión. Ya. Y después te mandaron al pueblo, Sí. ¿solo o con un grupo? Y generalmente solo, pero como mi
Nosotros no decimos pueblo y tampoco decimos ciudad porque es un poquito entre decimos comunidad, como Comunidad, claro. generalizarlo. Ajá. Me tocó compartir con otros 3 voluntarios increíbles. Uno ya está terminando su servicio, o sea que vino antes que nosotros, porque esto es por camada, ¿cierto? Y siempre se van renovando. Y después otra señora que también estaba trabajando en un colegio cerca mío, y colaboramos en unos proyectos, pero los voluntariados son separados. Y otra persona de un sector diferente, de salud. O sea, todos conviviendo en una misma ciudad. Pero generalmente las comunidades son de 7.000 personas aproximadamente y vos estás ahí solo por 2 años. ¿Cómo es el estilo de vida en la comunidad donde estás? Y es un cambio gigante si consideramos cómo es la calidad de vida acá, ni siquiera en Key Biscayne, ni siquiera en Miami, sino en Estados Unidos. Pasás de tal vez yo tuve que dejar mi trabajo a ganar el salario mínimo de Paraguay, que es el equivalente a $400 mensuales, y con eso te tenés que manejar. No estamos en casa, los primeros 2 meses estamos con familias anfitrionas que nos hospedan, manejándonos en bicicleta, porque no podemos manejar ni motos ni autos, contra cualquier tipo de clima, no importa qué tan lejos estés. Había un momento, por ejemplo, que andaba en bicicleta 110 kilómetros a la semana solamente para ir y volver desde mi colegio, todos los días. Y después pasas a vivir solo. Generalmente los voluntarios se alquilan un lugar aprobado por Cuerpo de Paz, por Peace Corps, y ahí es donde pasan el resto de su voluntariado. Es muy interesante ver cómo lo mucho cómo tu relación también con el dinero y las cosas materiales van cambiando, cómo también la gente, tu pensamiento y la gente alrededor tuyo también se va acostumbrando a vos, porque imagínate, vos vas ahí, ojitos claritos, más así alto, piel más clarita, y puede ser un choque tal vez para la gente. Muchos, por ejemplo, pensaban que era un espía de los Estados Unidos. Y había gente que se enojaba conmigo. No, vos sos un espía, vos me estás mintiendo. Y yo digo, no, o sea, si fuese espía sería el peor espía de todo, porque ya te diste cuenta el primer día que soy un espía. Es muy gracioso. Y eso que tengo la suerte de manejarme bien con el español, que es mi primer idioma. Peace Corps es solamente para ciudadanos americanos. Entonces, muchos de ellos no tienen esa facilidad. Y es mucho más fuerte para esta gente adaptarse y realmente ganarse la confianza de la gente y luego también encabezar estos proyectos. Hoy por hoy, la cosa más valiosa que tengo en mi casa es mi bicicleta, que es mi único medio de transporte. ¿Y cuánto tiempo le dedicas todos los días al trabajo del Peace Corps? Uno dice, hay dos respuestas a esto. Uno dice que uno es un voluntario 24/7, porque realmente donde vayas vos sos un embajador de alguna manera del programa y de Estados Unidos también. Y después tenés la otra parte, la otra respuesta es que no sabemos, porque Peace Corps se trata de establecer relaciones, insertarte en la comunidad y, como dijiste vos, adaptarte. Y a partir de esta adaptación, a partir de estas conversaciones que tenés con la gente, nacen estos proyectos. ¿Qué es un proyecto? Por ejemplo, dar una clase con otro profesor durante todo un semestre o durante todo un año, o colaborar con la municipalidad, o establecer un club de ajedrez. ¿Cuántas horas dedicas a cada cosa? Puede ser 1 o 2 horas por semana, pero todo lo que te llevó para llegar a ese momento pueden ser horas y días y semanas. So it's like full time. Pues sí, tiene sentido porque tienes el trabajo del Peace Corps, pero también you're básicamente un miembro de la comunidad. Y sí, Esa es la idea, ¿no? Incorporarte, interactuar, mismo, vivir ahí la vida. así mismo. La gente, vos podés hacer cuantos proyectos quieras, ¿cierto? Eso lo reportás a Peace Corps Asunción, Peace Corps Paraguay, que después eso se reporta a Washington, D.C. Y hay gente que tiene, según la necesidad de su comunidad, tiene un proyecto y el resto del tiempo se pasa leyendo, se pasa trabajando en otra cosa. Y hay gente que tiene proyectos que no tienen nada que ver
como por ejemplo, le pongo mi caso particular. Durante el verano fui instructor de natación. ¿Cómo llegué hasta ahí? Yo no soy ni certificado ni nada en natación, pero yo les conté que hacía triatlones en Estados Unidos. Y dijeron, vos sabes nadar, enseñá a nadar a los chicos. Ese es un ejemplo. Después, dar clases de inglés en la municipalidad durante el verano. Y también podés enseñar basic business skills a chicos de 17 años o que se están por graduar. O puedes colaborar con la municipalidad en otro proyecto. Entonces tenés, the world is yours. O sea, el mundo es tuyo realmente en lo que puedas hacer, pero necesitas primero ganarte la confianza y porque si no, nada va a pasar. En Paraguay es muy informal todo, entonces no firmas un papel. Es más, como voluntario no puedes firmar un papel, sino que es todo, vos trabajás hasta cuando te necesitan. Hablando de comunidad, conociste a una chica, ¿no? Tu novia Sí, en este momento. sí, acá conocí a Fernanda, que es brasilera. Hay una gran comunidad de brasileros en Paraguay y Ajá, Alejandro, me ya, enamoré. muy bien. Y es una chica espectacular que está estudiando medicina. Ahora ya se graduó y está ahora en Brasil. Y bueno, queremos realmente, como nos pasa mucho a los voluntarios, de enamorarse cuando estamos haciendo nuestra misión, Pasa, sí, es pasa verdad. bastante. Me siento muy afortunado y acá quiero volver también para volver a verla pronto. ¿Y la conociste cuando estabas en los 10 semanas de training o en la comunidad? La conocí luego de las 10 semanas de training. Ella estaba en Kawasu, ¿cierto? Hizo su tipo internship, su pasantía, luego de hacer 5 años de universidad para medicina. El sexto año te meten en un hospital público y vos ahí aprendes un poquito más de la teoría a la práctica. Trabajas con médicos y doctoras y demás, y ahí. La conocí en el gimnasio. Empezamos a charlar. Ella también empezó a aprender de lo que es Peace Corps porque vio que tenía un tag y ella trabajaba con una voluntaria, compañera mía. ¿Viste la persona que te conté de salud? Es ella, la conoció primero que a mí. Y después me paró un momento y me dijo, ¿vos también estás en Peace Corps? Bueno, sí, bueno, y ahí empezamos a charlar. Eh, y a partir de entonces, o sea que no tuve mucho tiempo de estar solo en Kawasu porque esto pasó la segunda semana prácticamente de mi servicio. Y estoy muy contento que pasó así y estoy muy contento con ella. Qué gusto. Y compartir algo así, en hacer algo, something good, bueno para la comunidad. Y cuando estás lejos, viste, de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, es un soporte extra muy importante. Sí, Y Peace Corps te enseña no solamente parte de tu trabajo, sino es un crecimiento personal gigante que dicen que es una montaña rusa, ¿cierto? Y realmente es así, y está bueno poder contar con gente que vos podés ver, que te dicen seguir adelante en los momentos difíciles, que te dan su cariño, y te dicen, bueno, o inclusive si te recomiendan algo, porque ellos tienen un outside view también, entonces ellos también son claro. extranjeros, entonces es importante. Y por suerte, ella también muy aceptada en la comunidad. eh, Y no soy el único de los voluntarios, yo sé, pero me siento como el único. Me parece muy cool cómo has decidido dedicar este tiempo de tu vida en ayudar a personas en Paraguay y dedicarte a misión. Muy bonito, sobre todo en estas épocas de tu vida. ¿Cuál es el plan para después? ¿No? What comes next? Es una excelente pregunta que hacen bastante acá la gente y creo que todos los voluntarios también se hacen, tipo, ¿qué va a pasar después, no? Yo ya tengo un plane ticket de vuelta para el año que viene, o sea, agosto del año que viene. Ah, porque te falta. Falta un poquito más de Bueno, un año todavía. perfecto. Y porque esto es cierto, como les mencioné, son 27 meses y luego se termina. Hay gente que extiende un año más, pero la gran mayoría vuelve a Estados Unidos. Y, a ver, puedo hablar por mí mismo, ¿cierto?
yo tengo 3 planes luego cuando vuelva. Uno, me encantaría poder seguir desarrollo económico trabajando como por ejemplo el Banco de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIP, también conocido, United Nations, World Bank, Fondo Monetario. Esos lugares me fascinan y están ubicados en Washington DC, ¿cierto? Y yo en New York. Y para seguir trabajando en esto, seguir conociendo y aportando mi granito de arena. El otro plan que tengo es, yo antes intenté break into finance, ¿cierto? Y porque me interesa mucho la parte más técnica de cómo interpretar la economía y también la parte más de hacer algo con eso, ¿cierto? Entonces me interesan mucho los mercados y cómo se manejan a nivel no solamente Estados Unidos, sino su relación también con Latinoamérica y cómo potenciar eso. Y mi tercer plan es hacer un MBA luego cuando vuelva. Ahora mismo ya me, me estoy estudiando para el GMAT, el famoso el examen del MBA, que tenemos que sufrir, pero o sea, esos son mis tres planes. Generalmente, los voluntarios de Peace Corps se van a trabajar para el gobierno, van a algún sector como el Department of State o trabajan en algún tipo de organización sin fines de lucro también. Te da como bastante leverage en ese sentido esta experiencia que estamos teniendo. Y entonces, como voluntarios, cada uno tiene su propio plan después de Peace Corps. Puede ser algo radicalmente distinto a lo que estaba haciendo antes de Peace Corps, o puede seguirlo, o se va un rato también a la academia, ¿cierto? A volver un poco a la universidad y replantearse un poquito también qué quiere hacer con todo lo que aprendió estos 27 meses de su vida. Ian, ha sido súper tenerte en el show, aprender sobre ti, sobre tu misión en Paraguay. ¿Cómo estás así viviendo bueno, este año y ¿cuántos son? ¿Otra vez? 27 meses. 27 meses. Muchas gracias por venir al show y contarnos sobre tu historia y tu proyecto. Antes de cerrar, me gusta preguntar, ¿cuál es tu parte favorita de la isla? Bueno, primero muchas gracias Alejandro por tenerme acá. Te felicito también por este programa y por lo que estás haciendo a tu comunidad. Yo creo que también esto es un servicio. Todo lo que hacemos es un servicio. Y mi parte favorita de Key Biscayne tiene que ser Billbags Park. No solamente porque me queda cerca de mi casa, sino porque ahí es donde realmente aprendí a hacer algo que amo, que es correr. Y tengo memorias muy lindas ahí. Y a veces no solamente voy por el deporte, sino para disfrutar de un sunset o para compartir con amigos. Es un lugar que aprecio mucho y siempre cuando estoy lejos de casa extraño. Ian, muchas gracias otra vez por tomarte el tiempo y compartir tu historia con nosotros aquí en Key Biscayne Stories. Muchas gracias a todos y gracias Ale.